Y en la semana el peso podría fluctuar entre 17.90 y 18.30 unidades por dólar, según el reporte semanal de CEI Banco y CEI Casa de Bolsa, cuyo director de análisis económico y bursátil es Jorge Gordillo Arias, quien me acompaña en la mesa para analizar los temas de mercados. Jorge, ¿cómo estás? Víctor. Un gusto tenerte por acá. Oye, pues vemos que el viernes en la noche fue cuando se anunció este ataque de Estados Unidos a Siria. Y el mercado estuvo más centrado, poniendo más atención en la negociación del Telecán, los acercamientos que hubo del presidente Peña Nieto con el vicepresidente de Estados Unidos, el primer ministro de Canadá, y vemos que hoy ya está cerca, ¿no? Cerca de 18 unidades por dólar el tipo de cambio. Hay un optimismo, ¿no?, sobre un acuerdo preliminar en el Telecán. Sí, hay un exagerado optimismo, creo que sí, podría decir. Sí, efectivamente el tema de Siria al mercado local no le afectó al tipo de cambio. El viernes vimos correcciones en las bolsas, pero en Estados Unidos. Hoy ya pasó, parece controlado el ataque y bueno, ya parece estar tomando otra dimensión a la que parecía el fin de semana. El tema del Telecán aquí, por supuesto, es el tema número uno. Hay mucha voluntad política. O sea, cada vez vemos que los dirigentes sí quieren llegar a un acuerdo para la primera semana de mayo, pero creo que olvidan la parte técnica, porque la parte técnica está lejos de llegarse. Sí, ahí es donde está difícil, pero si se mantiene este optimismo sobre un acuerdo preliminar, como comentamos, ¿se va a mantener la fortaleza del peso? No, por supuesto. Si se logra un avance o una negociación general del Telecán para la primera semana de mayo, podríamos ver el peso romper incluso los 17.80 pesos por dólar. Claro, por supuesto que puede seguir ampliando la fortaleza y bueno, pues dar un... Sí, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, modificó un poquito la fecha. Dijo, bueno, a finales de mayo podría ser que se alcance este acuerdo en principio, pero como sea, el acuerdo se vería en el segundo trimestre del año, ¿no? Sí, tienen dos espacios, para el principio de mayo o antes del 1 de junio. Esa es como la fecha ya límite en la que estarían, primero, previo a las elecciones locales en México y considerando los 180 días que tienen que avisar antes del Congreso para poder aguantar claro, a las elecciones de medio término en las de noviembre también, sí, claro, se empiezan a apretar los calendarios, ¿no? Antes del 1 de junio. Acabas de mencionar un tema, yo te pregunto, ¿la volatilidad se va a reanudar? Digo, ahorita la expectativa es que el tipo de cambio se aprecie, esté el peso fortalecido en la medida que se logre el acuerdo en el Telecán, pero luego vendrá un otro evento en México, ¿no? El tema electoral. ¿Crees que pueda reanudarse la volatilidad en el mercado cuando la elección sea el principal foco de atención? Bueno, primero, antes que nada, la volatilidad en el Telecán no ha terminado. Estamos muy optimistas y creo que el mismo mercado está demasiado optimista porque no nos hemos acercado en posiciones entre México y Estados Unidos. Entonces, eso todavía no hemos cerrado ese capítulo. Creemos que puede haber reglas de origen, porque no hay una postura oficial. Ellos quieren rebotar algo y a ver si así pega. Así es como están negociando. Incluso parecía que se acercaban, pero ponen una reunión y no se presentan. Entonces pasa otra semana. Esta semana parece que gran parte del equipo negociador de México tiene que ir a Bruselas. Entonces no está todavía tan cerrado, pero por supuesto estamos optimistas. ¿Y el tema de la elección? El tema de la elección va a tomar otra dimensión pasando el primer debate. Ya, el domingo. El domingo empieza, quizá nos empezaremos a presionar en algún momento en mayo, principalmente junio va a ser la época. Sí, cuando se ve. Dos cosas, Jorge, para cerrar contigo. Una, la decisión de Moody's de mejorar el panorama crediticio de México de negativo a estable llegó un buen momento. Yo hablaba con el subsecretario Mesmacher la semana pasada y me dijo, y la verdad es que sí es una buena noticia para México. Pues sí, es una buena noticia. Faltaba Moody's, por decirlo. Los otros calificadores ya lo habían contemplado. Moody's estaba esperando noticias positivas sobre el Telecán. No quiso esperarse más para no contaminar el tema electoral, yo creo. Y sí, por supuesto que son buenas noticias para México. Le dan tranquilidad al inversionista local, al inversionista extranjero, de que no estamos tan... con tantas presiones en finanzas públicas, ¿no? Que es donde preocupa. Las tres calificadoras ya se alinearon, las tres nos tienen perspectiva estable. Pero al mismo tiempo advirtieron que pues mejoran su perspectiva, pero si las cosas no están dadas, si las cosas cambian en cuestión de electoral, pues no hay que cantar victoria. Correcto. Y el otro tema importante, tuvimos la decisión de política monetaria del Banco de México
se mantiene la tasa sin cambio en 7.5%, pero tú cómo lo estás viendo, porque veía el reporte al que hacía referencia antes de que te presentara, ¿deja la puerta abierta a futuras alzas de tasas, Banjico? Bueno, el dato de inflación fue muy bueno. Entonces, para empezar, Banjico tenía oportunidad de deslingarse un poquito de la Fed. La Fed aumentó tasas el mes pasado y entonces poder decir que se adelantaron en su aumento de tasas. La inflación creemos que va a seguir en camino de mejora, en camino hacia su meta del 3 más menos 1, pero no se quiso cubrir, o sea, dejó abierta la posibilidad a que escenarios de volatilidad fuertes en junio, quizá, si el tipo de cambio se preocupa por elecciones, claro. Telecán, y se eleva demasiado y ponga algo de contaminación en la inflación, entonces deja la posibilidad de no comprometerse a que ya no va a subir más, sino la posibilidad de poder ajustar un poco más. Sí, porque creo que la visión que empiezo yo a ver entre los analistas es que parece que Banjico ya entra en un periodo de pausa monetaria, pero sujeto a lo que tú dices, ¿no? A una serie de condiciones. Sí, los riesgos que más nos preocupaban a principio de año siguen latentes. Somos más optimistas en algunos, pero los riesgos son importantes para la economía mexicana y entonces hasta que no los cubramos, Banjico va a dar otros tipos de señales. Así es. Jorge Gordillo, un gustazo tenerte por acá. Igualmente. Bienvenido como siempre. Gracias.